en la legislatura para establecer la autonomía presupuestaria definitiva del Poder Judicial de la provincia. Ustedes saben que nosotros venimos siguiendo este problema que hay con los trabajadores y este reclamo permanente de no solamente de una recomposición salarial, sino también de una cuestión que tiene que ver con el tema de la cobertura de personal, el tema de la prestación. Bueno, hay toda una cuestión que anda dando vuelta por ahí, pero que yo digo siempre, es un poder judicial que a lo mejor no es tan independiente como dice nuestra Constitución, sino que si depende del Ejecutivo por el tema financiero, y hay una cierta dependencia, ¿no? Yo lo planteo por ahí desde ese punto de vista, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué dice? Buenas tardes ya. Sí, casi buenas tardes ya, exactamente, doctor. Bueno, un gusto charlar con usted, ¿eh? Tantos años y volverlo a tener es un placer, ¿eh? Bien. Bueno, cuéntenos un poquito cómo están trabajando todo esto que tiene que ver con lograr la independencia financiera total del Poder Judicial, porque hoy día es como que hay una parte que se autofinancia y otra parte depende del Ejecutivo en cuanto a la provisión del presupuesto, ¿no? Efectivamente, hay un porcentaje de presupuesto que es un 21%, que puede variar en la medida que se incrementa la recaudación de los impuestos que tenemos afectación específica, que es el impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos, una parte, y el impuesto automotor, si no me equivoco, y la tasa de justicia que se fijan anualmente en la ley impositiva anual. Pero eso cubre nada más que un 21% del presupuesto. El resto, que es un 79%, se cubre con aporte del Tesoro Provincial. Bien. De manera que la autonomía está muy limitada, hoy en día muy lesionada, porque esos recursos se afectaron, bien es cierto, hace más de 30 años, con un Poder Judicial que era mucho más reducido, pero además nunca cubrió la totalidad de los gastos del poder Judicial. Siempre el Ejecutivo se reservó el tema de los aportes para el manejo de los sueldos. Y los recursos que se afectan al pago de salarios es el 87% de la totalidad del presupuesto. De manera tal que no tenemos recursos propios para afrontar una política salarial medianamente razonable y justa. Exacto. Digo, ministro, vos has formado parte del gobierno ocupando diferentes cargos, ¿no? Siempre vinculados a tu actividad jurídica. Has sido ministro de gobierno, has sido ministro de educación, de cultura, educación, asuntos legales. En todos estos años, tal vez sea la situación más tensa o más complicada que se está viviendo en esto vinculado al problema que hay con el tema del presupuesto, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que acá hay una crisis muy profunda porque ha generado una inflación que, fíjese, desde julio del año pasado, que fue la fecha en que se aprobó el presupuesto actual que tenemos nosotros vigente, se ha producido una inflación de 309%. Entonces, y los salarios se han ido incrementando en porcentajes muy inferiores, de manera que se ha producido un gran desfasaje. Y bueno, lo que hace que el reclamo, no dudo de que el reclamo de los empleados judiciales y de los magistrados y funcionarios es justo, pero eso no quita de que nosotros tenemos que buscar una solución para darle definitiva, terminar con este conflicto que genera problemas en otros ámbitos como el de los abogados, la mora judicial y demás. Así es, exactamente. Digo, bueno, es un reclamo, como usted lo dice, más que lícito, en un contexto nacional realmente muy complicado, donde no hay presupuesto que pueda ser válido. Digo, para que la gente tenga en claro, el Ejecutivo presenta en la legislatura el proyecto del año que viene, ahora, tiene tiempo presentarlo hasta el 31 de agosto, el proyecto de presupuesto. Imagínense que usted está proyectando hoy día algo que va a empezar a ejecutar en enero del año que viene y que le tiene que durar todo el año, y es imposible preverlo con la variabilidad económica que hay. Exacto, es decir, nosotros aprobamos el presupuesto del año pasado con valores del mes de junio, se aprobó en agosto, incluso no tenía ni siquiera previsto los aumentos que se fueron dando hasta diciembre del año pasado, es decir, que se han pagado con aporte del Tesoro. Pero además, las partidas están totalmente congeladas porque el Ejecutivo recibe fondos de coparticipación que pueden ser que haya una pérdida en valores reales, pero se actualizan todos los meses, y que son muy superiores a los montos que recibía el Ejecutivo en el mes de diciembre. Claro. De manera tal que lo que nosotros pedimos, no pedimos ampliación de partidas, lo que pedimos es que nos actualicen la partida que tenemos.
Claro. Porque si no nos actualizan la partida, bueno, se está generando un quiebre y una situación grave para el funcionamiento del Poder Judicial. Ajá. ¿Cómo ves el desarrollo del proyecto y cómo ves o cómo vislumbrás o cómo vislumbran ustedes desde el Superior Tribunal el tratamiento que puede llegar a tener diputados? ¿Puede que se apruebe la ley? Porque esto significaría, digo, la eliminación absoluta de este problema, teniendo en cuenta que el Superior Tribunal o la justicia de la provincia de San Luis pasaría a tener un presupuesto propio que ustedes evaluarían y establecerían, y en ese marco se van a manejar ya con total independencia. Exacto, es decir, nosotros seguimos un poco los antecedentes de otra provincia, es decir, seguimos el caso de San Juan, que tiene directamente un aporte, un porcentaje del presupuesto. Ajá. Incluso está previsto en la constitución de la provincia de San Juan. Otras provincias tienen antecedentes también que han buscado la autarquía, autonomía, y el fundamental en el caso del Poder Judicial de la Nación. El Poder Judicial de la Nación tiene un porcentaje asignado por ley de todos los recursos, incluso recursos no coparticipables, como es el caso de los impuestos de aduana. De manera tal que le permite al Poder Judicial de la Nación tener sueldos mucho más razonables. Claro, totalmente. Imagino esto. Digo, bueno, ¿esto ha logrado o ha tenido el visto bueno el presupuesto, el proyecto de autarquía o de independencia absoluta del presupuesto? Tiene el aval tanto de El Sijupu, que es el sindicato, como también de los colegios, ¿no? De abogados, de magistrados. El colegio de abogados incluso hemos recibido el apoyo de la entidad que reúne a todas las cortes superiores tribunales de toda la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Magistrados, es decir, hemos recibido apoyo de distintos sectores, claro, que por supuesto todos los profesionales del derecho bregan por la independencia del Poder Judicial. De manera que, bueno, la tarea parlamentaria, usted sabe que es lento, los tiempos parlamentarios no son los tiempos del Ejecutivo, de manera que llevará tiempo, pero lo que yo reclamo es el apoyo de todos los sectores sin bandería política, porque lo que nosotros estamos reclamando es algo que va a redundar en una mejor justicia y una mejor calidad institucional. Para todo necesitamos, no solo para posibilitar el acceso a la justicia de los más vulnerables, de los más humildes, necesitamos también tener una justicia buena para que la provincia sea competitiva y poder atraer inversiones que vengan a generar fuentes de trabajo. Absolutamente, coincido plenamente en el concepto y en el criterio. Además, es una cuestión, diría yo que constitucional, y que, insisto una vez más, no quiero ser malo en esto, ni quiero tampoco trasladarlo a una cuestión política, como decía usted recién, porque considero que no tiene que haber banderías políticas en esto, pero sí, la independencia de un poder, si no está absolutamente comprobada, no es tal. Entonces digo, es un poder judicial que no es independiente cuando depende, aunque sea, de un mínimo porcentaje del presupuesto del Ejecutivo Provincial. Porque por un lado u otro no quiero decirlo, pero ¿qué pasa? Te puede manipular, te puede apretar, te puede extorsionar, te puede decir no te doy, y no está bueno, porque en el juego de la democracia, si queremos consolidarla, la independencia es fundamental. Sí, coincido con usted, pero aparte lo dice claramente la Constitución de la provincia, es decir, hay varios artículos que establecen que el Poder Judicial tiene que tener autonomía financiera, económica y presupuestaria, de manera que eso está muy claramente establecido en la Constitución y no se cumple. Quizá, bueno, ha habido una omisión de no reclamar esta ley en el pasado, pero bueno, hoy lo estamos haciendo y creo que, dadas las circunstancias de esta grave crisis que estamos padeciendo, es justo reclamarlo. Además, esta crisis, en la situación en que está, de que no se actualizan las partidas, está afectando la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, que también es un recaudo constitucional no solo en la Constitución de la provincia, sino también en la Constitución nacional. Digo, y el común del abogado, el abogado que patea los tribunales todos los días, también tiene una afectación en todo esto, porque las tasas que el abogado, para que lo entienda la gente, ¿no?, que el abogado cobra por su representación, por su trabajo, por su labor, también está atada a los sueldos de los empleados, ¿no? Está atado al sueldo del juez de primera instancia. Claro. De manera tal de que los honorarios se regulan en función de los sueldos de los jueces. Claro, totalmente. Bueno, Doc, entonces ustedes ya han hecho la presentación en la legislatura. ¿Esto cómo es el procedimiento? Tiene que tratarlo la comisión, ¿verdad?
Nosotros le presentamos el proyecto al vicegobernador, al doctor Ricardo Endeiza, en su momento por indicación del gobernador Poggi, y ahora hemos requerido que se le dé tratado de estado parlamentario, es decir, que no quede en un simple proyecto cajoneado, sino que se le dé estado parlamentario, y bueno, Claro. que se empiece la discusión del tema, y que se convoque a todos los sectores que haya que consultar, y además nosotros haremos las reuniones, los ministros del Superior Tribunal, con los diputados y senadores. Sin perjuicio de eso, yo estoy tratando de darle, los ministros estamos tratando de darle la mayor difusión posible a la cuestión e instalar el tema para que la gente lo conozca y lo pueda debatir. Totalmente, totalmente. Digo, y siempre lo digo cuando hablo con la gente del Sijupo, que aquí habitualmente estamos en contacto con ellos, porque digo, por ahí la gente, el común de la gente, no entiende cómo es el procedimiento ni nada, y bueno, y siempre dicen, bueno, claro, clásico de empleado público, no quieren laburar, no tienen ganas de trabajar, no. Están pasando una situación complicada porque lamentablemente el contexto nacional ha llevado todo a las nubes y el personal judicial, además, el empleado judicial, tiene algo que no sé si mucha gente o muchas tareas habituales de la República Argentina lo tienen, que es la exclusividad. Digo, una persona que trabaja en el Poder Judicial no puede tener otro trabajo, ¿no? Así es, tienen incompatibilidad. Claro. Total, claro. Aparte del 46%, más del 46% de nuestros empleados están por debajo de la línea de pobreza. Claro. Es decir, no pueden decir que los judiciales tienen un privilegio, eso no existe. En alguna época han tenido buenas jubilaciones, sí, buenas remuneraciones cuando estaban enganchados con el Poder Judicial de la Nación. Eso ya no ocurre. Claro. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí hay un tema que por ahí la gente... Entonces hay que esclarecer estas situaciones porque genera confusión, piensan que hay privilegio, y bueno, y no se puede luchar contra la mora si no tenemos empleados bien remunerados, que estén motivados para trabajar. Estamos trabajando en un montón de cuestiones que van a acelerar el ritmo de los procesos, particularmente en materia civil, laboral y de familia, pero no se nota este esfuerzo porque estamos con un conflicto que nos genera mora judicial. No, pero además digo también la posibilidad de que ustedes manejen el presupuesto de manera independiente y propia, les va a permitir magnificar la cuestión del personal, la cuestión de la gente, porque digo, hoy día se crean juzgados, pero tenés que crear juzgados con el mismo personal que tiene otro, porque los números no te dan para poder contratar más gente. Entonces, no tiene sentido crear un juzgado que lo único que va a hacer es dividir el trabajo de otra gente y no sumar el trabajo de gente para optimizar los tiempos, ¿no? Sí, además tenemos cargos, jueces, magistrados, funcionarios que se han previsto en la ley orgánica y que no tenemos la disponibilidad. Tenemos los cargos, pero no tenemos la disponibilidad presupuestaria. Claro. Y lo mismo ocurre con algunos cargos administrativos, que no son muchos los que se ha incrementado en este presupuesto que está vigente, y que tampoco tenemos la disponibilidad presupuestaria. Entonces tenemos que irle a pedir al Ejecutivo que nos dé la disponibilidad presupuestaria, lo cual es, le digo, hasta humillante para el Poder Judicial. Pero es como que el nene va todos los días a pedirle al papá que le dé para comprar la merienda, Doc. Bueno, por eso digo, que no son así. Recursos que le correspondan al poder Ejecutivo, son recursos que ya están asignados por presupuesto. Bueno, si ustedes reciben partidas de coparticipación o recaudan más, nos tienen que dar en la misma proporción que fije el presupuesto, nos tienen que actualizar la partida a nosotros, no es que le estamos pidiendo un favor. Claro, totalmente. Por eso es importante que vos lo aclares. Digo, acá no le están pidiendo al Ejecutivo que le dé más plata porque sí. Simplemente en el marco de la paralelidad que hay entre el ingreso y la coparticipación que tiene que hacer el Ejecutivo de ese porcentaje del presupuesto, que sea paralelo. Digo, si la provincia recibe un 10% más, que vaya un 10% más al Poder Judicial. Nada más. Exacto, es decir, nosotros teníamos un presupuesto que era del 4%, 4 y pico por ciento del presupuesto de la provincia. Y bueno, si el Ejecutivo actualiza partida, no tiene que actualizar el 4% nosotros. No es posible que nosotros hoy estemos con menos del 4%, estamos en el 3% con partida congelada. Esto es gravísimo, claro, porque demuestra que no hay una razonabilidad en la administración de los recursos de la provincia. Sí, la verdad que, a ver, es inevitable, doctor, que no caiga esto en una cuestión política, porque es política presupuestaria, no hay otra. O sea, lamentablemente es así. Y sí. Incluso nosotros estamos haciendo esfuerzos de conteniendo otros gastos y privándonos de hacer otras inversiones que se requieren para poder dar una bonificación no contributiva a los empleados. Le estamos pagando un bono que no tiene aporte
y Sí, sí, sí. que cada mes se autoriza haciendo economía en otras partidas. Es decir, que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo, pero ni aún con ese esfuerzo llegamos a solucionar el tema de que los empleados que están por debajo de la canasta familiar. Sí, sí. Me decía el otro día el Luciano Cardarelli que se había invertido la ecuación, que antes la provincia estaba, o los empleados judiciales de la provincia, estaban terceros de arriba para abajo y ahora están de abajo para arriba, penúltimos. Sí, estamos en el último lugar, nada más estamos superando Santiago del Estero y La Rioja. Claro. Un juez de primera instancia nuestro está en 1.400.000, 1.500.000 según la antigüedad, y cualquier juez de cualquier provincia está arriba de 5 millones. Claro, claro. Ni hablar de la justicia federal. Ni hablar. No, la justicia federal tiene otros valores. Muy por encima. Bueno, doctor, te agradezco mucho. La verdad que muy claro el análisis, y es un poquito lo que buscábamos, que la gente lo entienda y que lo escuche además en primera persona. Porque digo, no es solamente el trato diario de una acordada o de una reunión u otra, sino que también, como en cualquier economía familiar, hay que estar haciendo malabares todos los días para poder optimizar el tema de los presupuestos hoy día. Y que está bueno que lo podamos hacer, pero siempre y cuando tengamos los recursos que corresponden por asignación, ¿no? Así es, yo te digo, ingresé en septiembre del año pasado al Superior Tribunal y me encontré una administración muy prolija. Yo en eso soy muy meticuloso, yo vengo del Ejecutivo y de funciones, usted me conoce bien. Sí, sí. He sido muy meticuloso en el equilibrio fiscal y cómo hemos logrado competitividad de la provincia con esa política. De manera tal que encontré un presupuesto muy equilibrado. Y bueno, pudimos con las economías que había, pudimos no desdoblar los sueldos en diciembre y enero. Claro. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo para poder pagar un bono, que no hace un bono transitorio un paliativo para los empleados. Un paliativo, claro, un paliativo. Bueno, Doc, te agradezco muchísimo, a disposición para esto y para que la gente sepa cómo viene la cosa, cómo viene la cuestión, y ojalá que los legisladores, que yo siempre digo, cuando hablo de la justicia y cuando hablo del Ejecutivo, también digo que por ahí nosotros no tomamos en cuenta el protagonismo que tiene el legislativo en la tarea diaria y en la vida diaria institucional de la provincia, porque por ahí se critica a los jueces por un fallo o se critica a una jueza por otorgar una medida a un preso, pero no está haciendo nada más y nada menos que interpretar la ley, y los que tienen el poder de modificar la ley son los legisladores, no es ni el superior, por supuesto, ni es... Claro, se requiere un poder legislativo que sea también más activo en la actualización de la legislación que tiene la provincia. No puede ser que el legislativo solamente actúe porque a mí me ha pasado, yo soy diputado nacional, y las únicas leyes que se podían sancionar eran las leyes que venían del Ejecutivo. Las que bajaban del Ejecutivo, claro. Nunca había posibilidad de que un proyecto de un diputado fuera tratado. Entonces creo que, bueno, hay que replantear un montón de cosas si queremos tener realmente un país mejor y una provincia más competitiva y con mayor calidad institucional. Absolutamente, coincido plenamente con vos. Doc, a disposición, te agradezco mucho y un gusto charlar con vos. Gracias, un abrazo. Hasta luego, buen día. Bueno, ahí estábamos con el doctor Guillermo Luiger, ministro